así nos producimos para las fotos y recuerdo. Y le vamos a pedir al doctor Galimberti Daniel, quien ha tenido la oportunidad de estudiar y de prepararse el láser tanto con la gente de Italia, especialmente en Firenze y en el INI, que fueron precursores a través de BECA, y también de muchos de ustedes lo conocen, de sus presentaciones con respecto al láser. Lo que tenemos que aprovechar es la experiencia que él tiene, porque tiene muchos pacientes, así que tomen nota y pregunten. Así que nosotros le agradecemos acá al doctor Daniel que haya estado acá con nosotros del Hospital Italiano, y bueno, nos va a hablar entonces del láser de luz pulsada, es decir, la selección de equipos e indicaciones, a ver qué podemos sacar en limpio de todo esta influencia tecnológica mundial que hay para meternos esto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Si bien a veces es un área bastante grande dentro de la dermatología, lo que es el uso del láser, la intención de esta presentación es hablar un poco del láser y la evolución que fuimos obteniendo nosotros mismos, y hablar de los distintos tipos de patologías y los distintos tipos de opciones terapéuticas que nosotros hoy en día tenemos para realizar cualquier tipo de tratamiento. Si bien es verdad que hoy en día en el mercado hay múltiples opciones terapéuticas, la idea es que tengan un conocimiento básico. Y es real que tenemos que dar un poco las gracias a toda esta evolución, gracias a Albert Einstein, que ha comenzado con el concepto de emisión de luz estimulada. Y si bien Albert Einstein fue el que realizó todo este desarrollo, indirectamente, recién en el año 1960, recién Teodoro Maiman nos habló del primer láser de rubí, y nada más y nada menos sacó la publicación en la revista San Antiur con excelentes respuestas terapéuticas para algún tipo de tratamientos y demás. Pero el primer médico en utilizar el láser en la piel, fue el doctor Leon Goldman. Si bien en esos momentos había cierto desconocimiento de algunas cuestiones, a partir de ese momento es cuando cada vez se fueron agregando muchas más indicaciones y demás. Y el desafío más importante, yo creo que el trabajo más importante que hoy en día sí tenemos que agradecer es el de Anderson y Parrish, que eso sí, hablaron de la teoría de la fototermolisis selectiva, que eso sí hizo un cambio global en el uso de la tecnología láser, porque a partir de esa teoría nosotros podemos realizar un procedimiento con un mínimo daño colateral, y eso habla de una respuesta terapéutica óptima para nuestros pacientes. Hasta hoy en día, que más de 4 décadas, ya vamos más o menos desde la quinta década, 1963 hasta hoy, y fíjense que la cantidad de láseres que hoy en día podemos encontrar. La realidad es que a veces se hace un poco denso, porque cada láser tiene una característica completamente distinta. La idea es saber más o menos dentro de todo las distintas opciones terapéuticas que nosotros tenemos y cuándo nos conviene utilizar una tecnología o otro tipo de tecnología. Una de las otras ventajas fundamentales que también tenemos en el láser y la piel, es que nosotros tenemos un amplio distintas cromóforos para poder trabajar. Y siempre cuando hablamos de láser, nosotros tenemos que tener 3 objetivos fundamentales, que es el láser, la oximoglobina y la melanina. Y a partir de eso, se creó una curva de absorbancia de cada cromóforo, y a partir de eso, dependiendo de la longitud de onda que tenemos nosotros, vamos a poder indicar un tipo de láser o otro tipo de láser, dependiendo de lo que uno quiere tratar, obviamente. Obviamente que cuando estamos hablando de láseres de CO2, que son láseres que captan el agua, van a destruir tanto la parte vascular como el pigmento, pero tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos en alguna patología vascular un láser de CO2, vamos a generar un daño colateral mayor, entonces la cicatrización no va a ser larga. También lo podemos encontrar dependiendo dependiendo de la longitud de onda que emiten, el tipo de color que emiten. También en algunos libros lo podemos encontrar, esto se utiliza un láser rojo, entonces se está hablando de una longitud de ondas aproximadamente entre 600 y 700 nanómetros, dado que, dependiendo esa longitud de onda, vamos a saber la interacción que va a tener con el distinto cromóforo. Lo más importante creo que tenemos que rescatar, que esto nos da nuevas opciones terapéuticas que hoy en día están mucho más desarrolladas, y las patologías las empezamos a ver como lesiones inestéticas,
Y es algo diferente, o sea, la dermatología, que yo creo que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque la realidad, o sea, que ha generado, o sea, un cambio, o sea, muy abrupto, incluso en muchas patologías que antes no tenían muchas opciones terapéuticas. Recordemos que el láser es un cromóforo, que es una luz amplificada que al ser estimulada va a emitir una radiación. Y para empezar a hablar de las lesiones vasculares, o sea, nosotros tenemos distintos tipos de lesiones vasculares, tenemos telangiectasia, malformaciones vasculares o angiomas. Es muy importante tener en cuenta lo que uno está tratando porque a partir de eso vamos a elegir una opción terapéutica distinta. Generalmente, en el caso nuestro en particular, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, para las telangiectasias nosotros utilizamos un láser de neodimio IAR, que es un láser de 1064 nanómetros, tiene la capacidad de captar la hemoglobina, obviamente, y cuando toma contacto lo que vamos a ver, o sea, en el momento que se aplica, o sea, el láser es un vasoespasmo. Cuando se produce ese vasoespasmo, lo único que nosotros vamos a saber es que el láser la va a poder vencer. Lo que no sabemos si con esa sesión fue más que suficiente. Generalmente, o sea, cuando hablamos en el rostro, estamos hablando entre 1 y 3 sesiones, en un lapso de una vez por mes, y en los miembros inferiores generalmente hacemos entre 3 y 5 sesiones con un lapso, o sea, de una sesión cada 2 meses. También, o sea, los nuevos rubí, o sea, fíjense esas múltiples pacientes, o sea, que tienen múltiples lesiones, a medida que van evolucionando, o sea, hay un aumento, o sea, de estrógenos en el individuo y eso va generando, o sea, que el paciente predisponga más a la producción de nuevos rubí. Esto es una buena opción terapéutica porque sin anestesia se permite tratar múltiples lesiones con un resultado, o sea, óptimo. Es real, o sea, que tenemos que tener cuidado, o sea, cuando trabajamos en algunos sectores, porque lamentablemente, o sea, en algunos casos puede dejar alguna leve cicatriz atrófica si nosotros estamos utilizando una potencia mucho más alta de lo que podemos interactuar. Otro tipo de cuestiones que también tenemos que tener en cuenta, también los lagos venosos, o sea, es un tratamiento que prácticamente con una sesión es más que suficiente, obviamente, o sea, que hay que evaluar, o sea, al paciente porque puede ser que requiera más de una sesión. Recordemos que a veces el lago venoso va directamente relacionado a un autotraumatismo que va generando el paciente, o sea, con los dientes del labio, por lo tanto hay que transmitirle eso al paciente para evitar, o sea, que reciba la lesión o aparezcan nuevas lesiones. Y si bien, o sea, es un tratamiento que es óptimo para este tipo de lesiones, tenemos que tener en cuenta que generalmente la duración de pulso es una duración de pulso bastante amplia, de 7,5 milisegundos, y, o sea, es muy importante, o sea, saber eso porque eso va a hacer que nosotros podamos tratar estructuras mucho más grandes, una hiperplasia angiolifoide eosinofílica, que también indirectamente vamos a ver una respuesta favorable. Obviamente que no vamos a buscar la cura en estos casos, o sea, lo que vamos a buscar, o sea, es mejorar la calidad de vida del paciente. Era un paciente que en el momento que concurrió a la consulta tenía sangrados espontáneos y vivía con gasa en la cartera, o sea, para poder controlar esa cuestión, o sea, que el paciente por ahí no tenga esos sangrados tan repetitivos. Y, o sea, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las telangiectasias en miembros inferiores, generalmente estamos hablando entre 2,5 a 3 milímetros. Si son más grandes, la respuesta terapéutica es inferior. Distinto es, o sea, cuando tenemos malformaciones vasculares. En esos casos, la mejor opción terapéutica por excelencia es el láser, el láser de colorante pulsado, que la diferencia que va a tener, en vez de generarse un vasoespasmo, porque tiene una duración de pulso mucho más corta, va a generar una rotura, o sea, vascular. Por eso el paciente inmediatamente, o sea, después se va a ver, como ven en la fotografía, que se ve todo un moradito. Pero eso es algo completamente normal y es algo completamente esperable. De hecho, es algo que nosotros tenemos que ver, o sea, cuando estamos realizando este tipo de procedimientos. Generalmente, o sea, solamente el 10% de los pacientes respondan, o sea, con un 90% de aclaramiento, y tenemos que transmitirle a nuestros pacientes que los sectores más complicados son la parte, o sea, centrofacial. A medida que nos alejamos de la parte, o sea, centrofacial, los pacientes responden con mucha menor cantidad, o sea, de sesiones. Y siempre transmitirle que el objetivo, o sea, es mejorar lo máximo posible. Generalmente con unas 5 sesiones vamos a lograr una buena, o sea, respuesta terapéutica. Hay algunos pacientes que continúan realizando más sesiones, pero la respuesta terapéutica cada vez es menor. Fíjense, o sea, este paciente también, o sea, cómo fue evolucionando, fíjense que queda en un leve, o sea, tenemos una leve lesión vascular, pero indirectamente se ha mejorado, o sea, notoriamente. Obviamente que hay algunos pacientes que son un poco más complicados y no llegan a tener ese 90% de aclaramiento, pero eso es algo que nosotros le debemos transmitir al paciente y van a requerir más hasta 5 sesiones. Y fíjense, esa es la respuesta terapéutica, cómo cambió a nivel centrofacial, la parte que más costó, fíjense el labio, ven que la respuesta es mucho menor en comparación con la periferia. Después, o sea, la tecnología fue evolucionando y empezaron, una de las cosas que le criticaban al DAI láser era que el paciente dejaba morado, o sea, entonces estaba esos 7 días, 10 días,
y también mejoraron la tecnología que permitieron trabajar en la duración del pulso. Entonces, cuando nosotros mejoramos la duración del pulso y nos acercamos más a esos 7,5 milisegundos, 10 milisegundos, 15 milisegundos, en vez de generar esa rotura vascular, lo que nosotros vamos a generar es un vasospasmo. Entonces, la evolución es completamente distinta, pero es real que también nos permite tratar distintos tipos de vasos. Entonces, por ejemplo, este paciente se realizó 5 sesiones. Fíjense que esa malformación vascular que tiene es mucho más agresiva, mucho más exofítica, entonces es lógico que requiera una duración del pulso mucho mayor para tener una mejor opción terapéutica. Hoy en día también ha mejorado la tecnología y también nos permiten trabajar con el láser de New Jack, pero en una modalidad especial, que es el High Peak, que es una duración de pulso de 0,3 milisegundos. Lamentablemente no todos los láseres tienen ese tipo de cuestión, pero sí lo que permite es poder agredir esas lesiones que son muy exofíticas y trabajar y acelerar el proceso de curación. Lo que este paciente por ahí hubiera requerido realizar en 5, 6, 7, 8 sesiones de dye láser, hoy en día con una sola sesión del New Jack, pero en modalidad de High Peak, de una duración de pulso tremendamente corta, 0,3 milisegundos, podemos lograr una respuesta terapéutica mucho más rápida. Y después sí, obviamente, la parte más planita, seguirla trabajando con el láser dye. Otra patología, obviamente, es el HPV, el HPV de cualquier localización, pero una de las ventajas que tiene es a nivel genital. Cuando nosotros utilizamos, en este caso, el dye láser, tiene, gracias a la neoformación vascular, que se genera en las lesiones de HPV, tenemos una respuesta terapéutica muy grande, con muy pocas sesiones. Este paciente hizo 3 sesiones y fíjense después de la tercera sesión cómo mejoró. Es en la foto que más tenemos en el lado izquierdo, en la última sesión que realizamos. Lamentablemente, seguramente el paciente no regresó porque no veía más lesiones. Son esas localizaciones bastante complicadas a veces de trabajar, y si bien es un tratamiento que puede molestarnos un poco, dentro de todo es una molestia bastante tolerable. Pero sí quiero recalcar la excelente respuesta que genera en este tipo de lesiones. Recordemos que cuando hablamos de malformaciones vasculares, la respuesta, cuando hablamos de excelencia, hablamos solamente del 10% de los pacientes. La mayoría entra entre un 50 y un 75%, entre un 50 y un 90% de aclaramiento. ¿Qué ocurre con la parte de depilación? ¿Es efectiva? Sí, la realidad es que es efectiva. Creo que las mujeres que lo han realizado y los hombres que lo han realizado pueden decir que han mejorado su calidad de vida notoriamente. Tenemos que saber que siempre el objetivo que vamos a buscar es una reducción aproximadamente de un 70 y un 80%. Nunca hablamos de un 100% de reducción, si bien hay excepciones. Y generalmente es muy variado porque hay múltiples láseres que se pueden utilizar, pero podemos utilizar láser de diodo, láser de New Jack, o láser de alexandrita dentro, o luz pulsada, eventualmente se puede estar utilizando. La diferencia que vamos a tener es que a mayor longitud de onda, mayor bypass epidérmico. Por lo tanto, el láser de New Jack va a interactuar mucho mejor en profundidad. O sea, cuando nosotros estamos hablando de un láser alexandrita, va a interactuar mucho más a nivel superficial. La ventaja que vamos a tener, que cuando utilizamos longitud de onda más cortas, va a tener mejor interacción con el folículo piloso. Entonces, para hacer una depilación con el alexandrita, nosotros vamos a estar trabajando con 10 joules. Cuando tenemos que hacer con New Jack, vamos a estar trabajando con 40 joules por centímetro cuadrado para tener pero vamos a trabajar a niveles mucho más profundos. Hoy en día se están saliendo algunos trabajos de la combinación terapéutica entre luz pulsada, alexandrita, diodos y New Jack para poder interactuar con los distintos tipos de pelo, pero sin recalcar que los pacientes tienen una muy buena respuesta terapéutica, y generalmente el promedio, al menos que nosotros estamos observando en nuestros pacientes, son de 6 sesiones, sabiendo que hay algunos que hacen menos y algunos que hacen un poco más. Fíjense, en este caso un paciente con neumopiloso, este paciente hizo solamente 2 sesiones, y mejoró notoriamente la calidad de vida porque tenía una concentración mucho menor en los pelos, ¿no? Pero siempre algún pelo se puede quedar, recuerden eso, que es muy importante, nosotros vamos a buscar el 100%. Bueno, ¿qué pasa con las lesiones pigmentarias? Obviamente, que esto es un tema bastante grande, y realmente, el desarrollo de los láseres ha generado un cambio muy marcado. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar con láseres de duración de nanosegundos, y eso permite que el láser sea mucho más preciso a la hora de trabajar sobre lesiones pigmentarias. Cuando nosotros trabajamos con los láseres con switch, y la interacción que vamos a tener con esas lesiones va a ser mucho más óptima, con un mínimo daño colateral, y la respuesta terapéutica que van a tener nuestros pacientes es mucho más rápido, sabiendo que luego del procedimiento van a presentar una costra que eventualmente puede durar unos 7 días o 15 días,
después va a quedar un eritema leve, o sea que prácticamente al mes y medio, a los 2 meses, o sea, prácticamente ya tomó la misma coloración que la piel normal. Obviamente que distinto es cuando nosotros estamos trabajando con, o sea, lesiones de neodotas, o neodito, o sea, y demás. O sea, en esos casos los pacientes van a requerir mucha mayor, o sea, cantidad de sesiones. Generalmente se estipula, o sea, que tienen que realizar entre 5 o 7 sesiones, con un tiempo estimado entre sesión y sesión, o sea, de aproximadamente unos 3 meses, o sea, eso es lo que se estipula para tener una mejor respuesta terapéutica, y siempre, o sea, le vamos a decir al paciente que el objetivo es mejorar. Estos pacientes que antes tenían que utilizar una cantidad determinada de maquillaje, hoy en día, o sea, utilizan una base suave y ya es más que suficiente. Los tatuajes también, o sea, este desarrollo genera un cambio muy importante, porque siempre tenemos que hablar de lesiones pigmentarias y debemos estar utilizando láseres con duración de pulso en nanosegundos. Cuando nosotros estamos utilizando una luz pulsada, estamos generando un daño térmico residual y el paciente va a cicatrizar mal. O sea, y eso es muy importante porque esto ocurre cuando estamos utilizando láseres con duración de pulso de milisegundos. O eventualmente si nosotros utilizamos un láser de CO2 para evaporar todo eso, obviamente que vamos a remover el tatuaje, pero el paciente va a cicatrizar de una manera completamente distinta. Generalmente, o sea, con los tatuajes, en estos casos hablamos entre 5 y 15 sesiones con un intervalo de 2 meses. Y, o sea, se pueden estar utilizando Q-switch, o sea, de Ñuñac, de Alexandrita, o sea, de 530 milímetros con la frecuencia doblada de Ñuñac. Y tenemos que saber que en el sector, o sea, donde cuando utilizamos en el rojo, tiene más probabilidad de quedar un poco más blanca, o sea, la piel, como se ve bien, o sea, en ese tatuaje. El clásico argentino de nunca falta, creo que tenemos como 8 pacientes con Maradona tratado, que ahora lo que viene seguramente va a ser Messi, ¿no? Bueno, fíjense, o sea, en este caso lo que quería mostrar en un sector, o sea, fíjense que quedó una mínima cicatriz en el área superior izquierda. En ese lugar, o sea, el paciente lamentablemente, después de hacerse el procedimiento, había generado un traumatismo en ese sector y obviamente arrancó la costra que se había formado y lamentablemente quedó una mínima marca. Pero tenemos que saber que hoy en día, o sea, este tipo, o sea, de tratamientos es la mejor opción terapéutica para nuestros pacientes. Es muy importante indicaros a esto porque la diferencia es tremendamente notoria a la hora de ver una respuesta terapéutica, fundamentalmente en las lesiones pigmentarias y cuando fundamentalmente no están en el nivel superficial, a nivel epidermal. Y para el melasma todavía, o sea, se sigue investigando cuál es la mejor opción terapéutica, está bastante, o sea, discutido, si bien, o sea, hay múltiples opciones terapéuticas. ¿Qué tengo que saber del láser de CO2 o láser de Elvis, cualquiera de los dos que son láseres que captan agua? ¿Qué es lo importante, o sea, de esto? Y la realidad es que el láser de CO2 o un láser que capta agua se nos permite trabajar sobre cualquier tipo de patología que hoy en día, o sea, cualquiera de nosotros estamos trabajando con una criocirugía, con un electrobisturí o con una radio de alta frecuencia. La ventaja, o sea, que genera, o sea, por ejemplo, o sea, que los pacientes tienden a recuperar mucho más rápido, el dolor es mucho más mejor tolerado, no quiere decir que no sientan nada, y es óptimo, por ejemplo, para tratar, o sea, colitis actínica. Prácticamente después de una sesión, los pacientes evitan una cirugía y tratamientos mucho más agresivos. Fíjense, o sea, cómo mejoran, o sea, esa piel, o sea, ese daño, esa lesión, o sea, que presentan en el labio, que es algo bastante típico, al menos en lugares como la Argentina. Otro tipo de patología, o sea, el rinofima, o sea, el estadio terminal, o sea, de lo que es la rosácea. Tenemos que saber que es una excelente opción terapéutica, o sea, y genera, o sea, un cambio bastante marcado en nuestros pacientes. Y la ventaja, o sea, que tenemos, utilizamos una buena técnica, o sea, vamos a poder, o sea, utilizar la técnica óptima para cada paciente. O sea, fíjense, o sea, que en estos pacientes que mostré primero, o sea, tenían un cierto agrandamiento, nosotros podemos utilizar el láser para lograr una contracción, o sea, de todas esas fibras de colágeno y que retraiga el tamaño, o sea, de la nariz. Distinto eso, o sea, cuando uno va a trabajar otro tipo, o sea, de rinofima, o sea, como por ejemplo en esos casos nosotros no necesitamos una retracción, solamente, o sea, vamos a lograr una evaporación, o sea, de ese tejido dañado. Pero fíjense cómo van evolucionando, o sea, los pacientes, esto es a la semana, perdón, eso es inmediatamente después, esto es a la semana, o sea, fíjense, es a la costra, los 10 días, cómo le cambió la cara al paciente, ya la costra ya cayó y prácticamente, o sea, no le queda nada. Fíjense la apertura, o sea, que genera para que el paciente se pueda dormir. ¿No? Yo tengo pacientes, o sea, que referían, o sea, que dormían con la boca abierta, dado la implicancia, o sea, que esto a veces genera. La apertura, o sea, que se genera es realmente, o sea, notoria en algunos pacientes, dado que nosotros podemos generar esa retracción y evitar, o sea, que el paciente cicatrice de una manera no tan buena. Para nevos epidérmicos o tumores benignos, obviamente que es una excelente opción terapéutica también, o sea, porque evaporamos la lesión, queda una costra que prácticamente va a durar unos 10 días, lo único que el paciente tiene que hacer es no andar flexionando, ponerse alcohol 2 veces por día, y eso es más que suficiente, como también, o sea, con la queratosis
seborreica, que una de las ventajas yo creo que tenemos cuando uno utiliza el láser, aparte de la cicatrización y la tolerabilidad, o sea, que genera, es que también nos permite tratar múltiples lesiones, o sea, en un plazo muy corto de tiempo, y también la capacidad, o sea, de fotocoagular, o sea, al mismo tiempo que estamos evaporando esas lesiones. Por lo tanto, o sea, los pacientes en una sola sesión podemos estar tratando 20, 30, 40, 50 esas lesiones y prácticamente, o sea, sin ningún tipo de sangrado, con una excelente, o sea, respuesta terapéutica. También, o sea, con la parte, o sea, de tumores benignos, o sea, una infinidad de tumores benignos que cotidianamente nosotros estamos trabajando, también siempre tienen la misma, eventualmente se va a tener la misma, o sea, respuesta, o sea, terapéutica. En algunas localizaciones que son un poco más complicadas para trabajar, también el láser, al ser tan preciso, o sea, nos permiten poder acceder, o sea, a esos lugares con una excelente, o sea, respuesta terapéutica y un mínimo, o sea, daño colateral. Quistes epidérmicos, que también, o sea, podemos trabajar con el láser LC2, generando una pequeña apertura, o sea, en un lugar, o sea, como la parte, o sea, de los párpados, que tiende a cicatrizar perfectamente, sin ningún tipo, o sea, de cicatriz. También, o sea, podemos tratar, o sea, la parte de santelarmas, neumosevasio de llagas, una ubicación, o sea, bastante complicada. El paciente le habían ofrecido realizar una cirugía para remover, o sea, toda la lesión y va a perder, o sea, un poco parte, o sea, de la oreja. Y nosotros realizamos el láser LC2, o sea, inmediatamente, o sea, después al mes y medio del control, o sea, si bien, o sea, el paciente obviamente que hay que controlarlo posteriormente, porque estos pacientes pueden evolucionar a otro tipo de cuestiones, pero indirectamente, si el paciente continúa con los controles correspondientes, no hay ningún tipo de problema de realizar este tipo de procedimiento. Lo que respecta a la parte, o sea, del resurfacing, ¿qué tenemos que saber? O sea, siempre, o sea, históricamente, o sea, el tratamiento por excelencia en el resurfacing era la evaporación del 100% de los tejidos. Y nosotros podíamos obtener esta respuesta, pero una de las contras que a veces nosotros obteníamos, que los pacientes tardaban en cicatrizar mucho más para obtener este resultado, y lamentablemente hoy en día, o sea, la vida social, o sea, no nos permiten, los pacientes no quieren estar 15 días en la casa o con un eritema que les puede llegar a perdurar, o sea, hasta 3 meses. Pero gracias a Dios la tecnología fue evolucionando y han empezado a trabajar, o sea, de manera, o sea, fraccionada, dejando, o sea, piel sanos en el medio, o sea, con la terapia, o sea, de puntos, píxel o fraxel, dependiendo, o sea, el láser, o sea, que uno pueda obtener o trabajar con. La ventaja que va a tener, o sea, fundamentalmente, es que el tiempo de recuperación va a ser mucho más rápido. Entonces hoy en día, o sea, podemos obtener, o sea, una respuesta terapéutica óptima con tiempos de recuperación mucho más rápidos. Tenemos que saber que por ahí los pacientes van a requerir un poco más de sesiones. Es real que mientras más agresivos somos, o sea, con el láser de CO2, con esa distancia entre punto y punto, el paciente va a mejorar mucho más, va a tardar más en recuperarse también. Pero también otra de las cuestiones que es bastante notoria es la retracción de la fibra de colágeno a ciertos puntos, como en la ceja, como lo levantó. Y eso es muy importante porque genera una tensión, o sea, bastante marcada. Fíjense en la parte, o sea, del labio, como le dio como una mayor apertura, como solo la retracción de la fibra de colágeno en el momento que uno está aplicándose el láser. Y eso es muy bueno, o sea, porque indirectamente, o sea, si bien no vamos a obtener la misma respuesta terapéutica que una cirugía, o sea, indirectamente, o sea, vamos a mejorar la parte, o sea, de la flacidez, la parte, o sea, de las arrugas, textura, o sea, lesiones pigmentarias que el paciente, o sea, pueda presentar. Y hoy en día también, o sea, le agregaron la parte de la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es lo que va a generar, o sea, al mismo tiempo que estamos utilizando el láser de CO2, va a generar que el paciente tenga un tiempo de recuperación mucho más corto. Y ese, o sea, en la parte, o sea, del labio, o sea, cómo mejoró. El famoso, o sea, código de barras, que es bastante, o sea, complicado a veces trabajarlo, incluso a veces con relleno o otro tipo de procedimientos, con un tiempo de recuperación mucho más cortos. Estos pacientes realizaron una sola sesión. O sea, y fíjense el cambio, o sea, que pudimos lograr. Obviamente que hay otros pacientes que tienen un poco de más suerte y realizan más de una sesión, el cambio va a ser mucho más marcado. O sea, este paciente, o sea, fíjense, o sea, que hizo 3 sesiones, o sea, con un pulso bastante más profundo, o sea, por ahí que es convencional que uno utiliza, pero con radiofrecuencia al mismo tiempo, o sea, que estamos realizando ese procedimiento, y eso va a generar, o sea, un cambio mucho más notorio y una retracción mucho más. Son lesiones que van a perdurar de por vida, o sea, porque la definición misma de cicatriz es algo que va a durar de forma permanente. Pero sí nosotros podemos realizar un procedimiento que dentro de todo, o sea, con tiempos de recuperación, o sea, mucho más cortos, podemos generar, o sea, un cambio bastante, o sea, notorio con menos sesión. ¿Qué es lo que hacemos generalmente cuando trabajamos en la cicatriz de acné? Donde tiene la cicatriz, el objetivo, o sea, es trabajar y ser mucho más agresivo para que el cambio sea mucho más notorio dentro de la cicatriz. Y por fuera hacemos un tratamiento, o sea, convencional. Lo que tenemos que decirle al paciente es que inmediatamente después, cuando caiga la costra dentro de la cicatriz, le va a quedar ese colorado un poco más, va a perdurar un poco más en el tiempo el eritema que a veces genera. Pero fíjense, o sea, que en esos puntos donde la paciente, o sea, tenía cicatriz, le quedan esas costras que van a durar un tiempo mayor.
a los 10 días. O sea, fíjense, o sea, el cambio que empiezas a notar, o sea, el paciente es a los 10 días. Esto es muy importante, o sea, tomar fotografía, porque los pacientes con cicatrices de acné nosotros no las vamos a eliminar, las vamos a mejorar. Pero si nosotros no tomamos fotografías, a veces incluso el paciente no recuerda, o sea, cómo estaba. O sea, pero fíjense inmediatamente después de 10 días un eritema ya leve, otro paciente, o sea, a los 15 días, fíjense que el cambio ya se empieza a hacer un poco más notorio. Incluso en algunos pacientes puede ser que al principio noten como que se nota un poco más. Pero fíjense, o sea, este paciente, o sea, como mejoró, o sea, después del procedimiento, o sea, con radiofrecuencia y el láser de, o sea, de CO2 al mismo tiempo, con una sola sesión. Si bien, o sea, es un tratamiento que el paciente se va a mejorar, si lo miramos con un poco, o sea, de detalle, todavía sigue teniendo alguna cicatriz. O sea, lo más importante creo que de remarcar, o sea, que o sea, el cambio es bastante notorio y nosotros podemos darle esa ventaja a nuestros pacientes tan solo con una sesión. ¿Qué quiero recalcar con esto? Es muy importante al mes observar al paciente y fíjense el cambio a los 3 meses. Esto hay que darle tiempo. O sea, todo el recambio celular que nosotros generamos a niveles internos lleva un tiempo. Por eso es muy importante no quedarnos con lo que pasa al mes, sino vamos a esperar esos 3 meses. Incluso es más, algunos pacientes prácticamente a los 3 meses vamos a ver un 90% de mejora después de realizar el procedimiento. En algunos casos podemos esperarlo hasta un año más, o sea, pero la diferencia por ahí que van a observar es solamente es un 10%. Pero es muy importante porque son pacientes generalmente que son bastante ansiosos, que están en la expectativa de ellos, o sea, que están muy pendientes. Y lamentablemente el ser humano cuando se mira todos los días al espejo siempre se ve igual. Entonces a veces ni siquiera llegan a notar, o sea, los cambios que nosotros podemos lograr. Otra ventaja que tiene el láser de CO2 es que nos permite generar un corte. Entonces nosotros podemos generar una blefaroplastia, o sea, cualquier tipo de cirugía con una mínima inflamación. Esta paciente, fíjense, 2 días después, un mínimo edema, o sea, un mínimo hematoma, o sea, que tiene en la parte del párpado superior, y tiene un tiempo de cicatrización mucho más óptima. Obviamente, o sea, que hay algunos pacientes que pueden hacer un hematoma, pero es mucho más raro, o sea, que presenten ese tipo de evolución. Otro caso, por ejemplo, es un paciente de síndrome de Fabry-Robuchon, con un daño, o sea, tremendamente, o sea, marcado. Fíjense esos quistes, o sea, ese fotodaño hacia el paciente, esos comedones abiertos. En este caso, o sea, decidimos realizar la excisión de los quistes con una mínima apertura, drenándole todo el contenido de esos quistes, y luego realizarle el CO2 fraccionado. Y fíjese, a los 4 meses, después de 2 sesiones, o sea, cómo fue, o sea, mejorándose el paciente. En ese momento nosotros estábamos trabajando con el láser de CO2 convencional. Después tuvimos la suerte, esto después a los 8 meses, después de 3 sesiones. Fíjense, o sea, el cambio que es tremendamente se ha marcado. Y después tuvimos la suerte de hacerle la última sesión con radiofrecuencia al mismo tiempo que realizamos el láser de CO2. Y fíjense, o sea, cómo cambió esa tensión, o sea, que le generó, cómo cambió, o sea, el aspecto de la piel, o sea, en general. Este es el pre y post, o sea, después de 4 sesiones. La última sesión solamente la hicimos con radiofrecuencia. Obviamente que estos son pacientes que tenemos que seguir y son pacientes que de vez en cuando van a tener que hacer alguna sesión de mantenimiento. Aparte, o sea, ante el asma, inmediatamente después evaporamos toda la lesión. Es muy importante evaporar, o sea, toda esa lesión amarillenta, o sea, que generan este tipo de lesiones. Y también es importante transmitirle que el paciente tiene que esperar un tiempo de cicatrización y generalmente son 3 meses a 4 meses. Una de las ventajas que tenemos es que el párpado generalmente cicatriza bastante bien, es una cicatrización por segunda que va a obtener el paciente. Pero al mismo tiempo que evaporamos va a generar una retracción entre borde y borde, por lo tanto la lesión y el defecto va a ser mucho menor. Otro tipo de casos es que son los hidrocistomas múltiples. Son patologías bastante complicadas a veces para trabajar, no es que nosotros las vamos a eliminar, o sea, completamente, pero o sea, sí podemos generar, o sea, con una sola sesión un cambio bastante, o sea, notorio con esa apertura y tratar de quemar, o sea, un poco más en profundidad para poder quemar, o sea, toda la cápsula de esos quistecitos que se van formando en estos pacientes. Obviamente también, no es que vamos a buscar, o sea, la cura, pero sí, o sea, con una sola sesión generar un cambio mucho más marcado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con la parte del láser de CO2, que es un láser ablativo? Cuando nosotros estamos viendo a un paciente tenemos que mirar, o sea, el tipo de lesión, o sea, que tiene. Fíjense que esta paciente en este sector, o sea, tiene un vaso celular, o sea, por lo tanto, o sea, el primer concepto que nosotros tenemos que tener, si bien nosotros podemos utilizar un láser de CO2 para un vaso celular, para una celular in situ, es muy importante tomar una biopsia y tener, o sea, la respuesta terapéutica, la histopatología, y para ver, o sea, el nivel de agresividad, porque a partir de eso nosotros podemos implementar por otro tipo de tratamiento. En este caso son pacientes que hicieron una cirugía micrográfica, o sea, de MOS, o sea, como la reconstrucción posterior, pero sí podemos utilizarlo a veces en los defectos que quedan evaporando el exceso de tejido que a veces se puede quedar. Y fíjense, o sea, el cambio que vamos
ir logrando en estos pacientes. Léntigo maligno es una opción terapéutica, también tenerlo en cuenta, pero es una opción terapéutica que es buena, son pacientes que obviamente tienen que controlar cerca, el nivel de agresividad que vamos a implementar en estos casos es mucho mayor, pero no tenerlo en cuenta que es una opción terapéutica, no es que es la opción terapéutica, pero dependiendo del caso y analizando bien cada caso, uno puede determinar que puede ser una opción. Después tenemos la parte de los láseres celulativos, que son láseres como la luz pulsada, que generan un fotorrejuvenecimiento en líneas generales, pero es mucho más tenue el cambio, los pacientes generalmente requieren mucha mayor cantidad de sesiones, pero la ventaja que tienen es que tienen un tiempo de recuperación mucho más corto. El paciente prácticamente queda como una mínima costra eventualmente donde tiene lesiones pigmentarias, pero dura 5 días y puede hacer vida normal. Otra ventaja fundamental que se generaron con la luz pulsada y la rosácea, cuando hablamos de la parte del flashing, hablamos de las telangiectasias con el iliac, el flashing con la luz pulsada, y si tenemos rinofima con el láser de PLC2. Redondeando, el excimer es un láser de 308 nanómetros, es una luz, en este caso es una luz que va a interferir directamente sobre patologías como la psoriasis, el vitiligo con excelentes respuestas terapéuticas, o eventualmente la obesidad areata. Y después láser para remodelación, el postre para las mujeres también, para la remodelación corporal, que es una opción, el láser de diodo que tiene combinación con radiofrecuencia y ultrasonido. Muchas gracias. Bueno, queda abierto entonces para aquellos que quieran hacer alguna pregunta, aprovechar entonces.